Nuestro invitado de hoy es Alberto Acosta Espinosa. Él es economista con especialización en Economía de la Energía en la Universidad de Colonia, República Federal de Alemania, donde también estudió Geografía Económica, Economía Industrial y Administración de Empresas. Él es profesor investigador de la Flaxo. Ha sido presidente de la Asamblea Constituyente en Montecristi, Manabí, del 29 de noviembre del 2007 al 24 de junio del 2008 y asambleísta hasta el 24 de julio del 2008. Bienvenidos y bienvenidas. En la noche de hoy tenemos un invitado especial, el economista Alberto Acosta Espinosa, candidato presidencial, pero independientemente de la coyuntura electoral que vive el país, Alberto Acosta Espinosa es un catedrático, un hombre de academia. Es por eso que para nosotros es de singular importancia poder conversar con él y que ustedes puedan conocer también el pensamiento de este catedrático, de este hombre de universidad que está en la política ecuatoriana. Sus primeras palabras, economista. Simplemente buenas noches y muchas gracias por abrirme la puerta de la universidad y de este canal para poder compartir con la población de la península. Dicen que las revoluciones ineluctablemente devoran a quienes son protagonistas de ellas y a quienes dan nacimiento a ellas. Esto es algo que ha ocurrido muchas veces en historia, pero lamentablemente esta revolución falleció antes de quienes le dimos vida a la misma. La revolución esta ya ha fracasado, no existe. Estamos refiriéndonos a la revolución ciudadana, que dejó de ser revolucionaria y que hace tiempo atrás ya no tiene nada de ciudadana. Entre las cosas que el candidato presidencial ha manifestado está el respeto a las libertades, los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Y ha habido un comentario suyo que lo he recogido en los medios impresos, en el que usted señalaba que una de las cosas que más le preocupa es que los jóvenes universitarios deben tener libertad para decidir la carrera universitaria que desean seguir. ¿Por qué este comentario? Porque en la actualidad estamos viendo que la decisión de un burócrata es la que determina cuál va a ser la vocación profesional de un joven. Estamos viendo cómo paulatinamente se ha ido cerrando la universidad para amplios segmentos de la juventud. El bachillerato no es ya una garantía para entrar a la universidad. Hay que dar exámenes, me parece bien que haya mecanismos de evaluación, pero estamos anotando como un asunto muy preocupante el hecho de que la universidad se está quedando sin alumnos, no porque no haya gente que quiere estudiar, sino porque en las universidades ecuatorianas se ha impuesto una visión tecnocrática, una visión del conocimiento experto que no está reconociendo el derecho que tiene la juventud para el libre ingreso a la universidad. Y además, los burócratas son los que a la postre determinan cuál es la profesión de un joven. Muchísimas personas, jóvenes, que pretenden ser médicos, por ejemplo, se encuentran con la realidad tan dura de que les dice un burócrata: no, usted no va para médico, usted va para economista, usted para abogado, usted para agrónomo. Ese tipo de cosas no pueden funcionar. Tenemos que garantizar la libertad del joven para escoger su profesión y el Estado tiene que garantizar las condiciones para mejorar la calidad de la educación. Hay que mejorar la calidad de la educación. Por supuesto, yo soy profesor universitario, profesor de posgrado, pero no me parece adecuado que mejorar la educación signifique generar nuevamente, como en épocas anteriores, una educación solo para las élites, para un grupo privilegiado de la población. Como contrapunto a esa posición se podría decir que siendo el Estado el que financia la educación de los jóvenes, de los estudiantes, al Estado le corresponde decir: usted va a estudiar esto porque esto necesita el desarrollo del país. Aparentemente tiene razón ese argumento, pero en la práctica está primero el derecho de la persona a escoger cuál es su profesión. Yo no creo que nunca el Estado puede interferir en las decisiones de una persona, decisiones de esa naturaleza. Si quiere favorecer determinadas actividades profesionales, que genere las condiciones, que insinúe, que ayude a orientar a la juventud y que vaya provocando con determinados mecanismos un ambiente que favorezca cierto tipo de actividades
profesionales, pero que imponga en contra de la vocación de una persona me parece que es una barbaridad. Y más aún, que cierre la universidad. ¿Para qué sirve el bachillerato? Antes teníamos por lo menos el bachillerato diversificado. Había gente que podía especializarse en el bachillerato en diversas actividades que luego no le conducían necesariamente a la universidad. Pero ahora se estableció el bachillerato general unificado, que constituye una tomadura del pelo para amplios segmentos de la población que no podrán ir a la universidad. Estamos hablando de la población estudiantil. En el plan que usted como candidato ha expuesto, democracia radical, lucha frontal a la corrupción, transparencia en los contratos públicos, derecho a la información y lucha radical contra la inseguridad. ¿Por qué efectuar auditorías a los contratos petroleros y mineros? ¿Por qué hacerlo? ¿Hay sospechas de que eso no está hecho bien? Porque no ha habido transparencia en la suscripción de esos contratos. El gobierno ha entregado los campos maduros, o sea, los grandes campos petroleros que vienen siendo explotados desde hace varias décadas, por eso se habla de campos maduros, sin licitación a varias empresas extranjeras. Ya lo hizo en el año 2008 con la empresa PDVSA de Venezuela cuando se le entregó el campo Sacha en la Amazonía ecuatoriana. Luego se han seguido entregando otros campos maduros sin licitación, insisto, y por eso queremos conocer en qué condiciones se suscribieron los contratos para la entrega de esos campos maduros. Le hago recordar simplemente algo que dijo el presidente de la República, cuando no era presidente de la República, en el año 2005, cuando creo que todavía no era ni siquiera ministro de Finanzas, Rafael Correa, que enfrentaba al gobierno de Lucio Gutiérrez, que pretendía entregar a las transnacionales los campos maduros, dijo que eso podría configurar una traición a la patria. Eso decía antes de ser presidente de la República. Ahora, como presidente de la República, está entregando esos campos maduros y no conocemos las condiciones de la entrega de esos campos maduros. Aquí no se trata de una revancha o de una venganza, queremos transparencia. Queremos saber en qué condiciones se entregaron los campos maduros, en qué condiciones se firmó el contrato minero del campo Mirador, del yacimiento Mirador en la Cordillera del Cóndor, y queremos también saber en qué condiciones se suscribieron los contratos de crédito con China. Vamos a ir un corte y vamos a seguir dialogando con el economista Costa, hombre de cátedra, hombre de la academia, ahora candidato presidencial. Regresamos en unos breves momentos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Visita www.upse.edu.es. Estamos de regreso en una conversación, en un diálogo con el economista Alberto Acosta Espinosa. Vamos a leer de Wikipedia datos de la biografía de Alberto Acosta Espinosa. Fue uno de los redactores del Plan de Gobierno de Alianza País, que procura instaurar gradualmente un Estado socialista en Ecuador. Posteriormente fue ministro de Energía y Minas, y luego presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cargo del que se retiró por pugnas de poder al interior de su partido. Actualmente, bueno, ya lo sabemos todos, no forma parte del gobierno de Rafael Correa, a pesar de ser uno de los principales ideólogos de la Revolución Ciudadana. Se ha vuelto un crítico frontal del régimen, en especial por la pérdida de ciudadanía del actuar del presidente Rafael Correa. Hemos extraído esto de lo que trae en internet Wikipedia. Y a propósito de la condición de expresidente de la Asamblea Constituyente, uno de los comentarios suyos cuando se proclamó candidato
fue este de que la actual Constitución es una camisa de fuerza para cualquier aprendiz de dictador. ¿Cómo ampliar este comentario suyo? Bueno, yo he visto que lamentablemente el presidente de la República ha ido tomando distancia de la Constitución. Hace 4 años, cuando se promocionaba la Constitución de Montecristi, que fue aprobada en las urnas un 28 de septiembre del año 2008, el presidente nos decía que esta es una Constitución maravillosa, que esta Constitución va a durar 300 años, son sus palabras, que la Constitución es un canto a la vida, que es la mejor Constitución del mundo, que en todas partes nos van a copiar. Ahora resulta que la Constitución le incomoda al presidente de la República, tiene demasiados derechos, tiene demasiadas garantías, encuentra novelerías, encuentra errores. La Constitución se le ha vuelto una camisa de fuerza a alguien que tiene ahora prácticas autoritarias, personalistas y caudillescas. En ese sentido estamos viendo cómo lamentablemente quien defendió la Constitución está propiciando la violación de la Constitución, el irrespeto a la Constitución, no está tolerando lo que manda la Constitución. Le resulta incómoda al presidente de la República. Pero no es nuevo en el país esta situación de que los gobernantes les resulte camisa de fuerza la Constitución. ¿Estamos condenados a repetir la historia del pasado? Siempre y cuando no reaccione el pueblo ecuatoriano, estamos condenados a repetir la historia del pasado y sería lamentable. Ecuador tiene un triste récord a nivel mundial. Tenemos 20 constituciones desde 1830. Solo una no entró en vigencia, la de 1938. Esa es una triste realidad para un país. Eso significa que no tenemos capacidad para respetar lo que nosotros mismos acordamos. Y en este caso es mucho más grave que en cualquier otra época de la historia de la República. Por primera vez, luego de una asamblea constituyente, el pueblo aprobó en las urnas la Constitución. Ese es un compromiso que se adquirió con el pueblo ecuatoriano. El voto del pueblo ecuatoriano, más del 80% de los votos válidos a favor de la Constitución, ratificaban ese documento de consenso para construir una patria diferente. Y si no lo vamos a respetar, ¿en qué queda nuestra posición para el pueblo ecuatoriano? Y respetar la Constitución es el respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, de todas aquellas personas que votaron sí en septiembre del año 2008, es decirles que su palabra no tiene ningún valor, que su decisión es totalmente inútil. Por eso estamos aquí, para defender esa posición, para defender esa palabra, para defender la Constitución de Montecristi que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. Esta reivindicación que usted hace como candidato de las izquierdas de la democracia, podríamos definirla como que es un principio de la izquierda, esto es parte de los principios de la izquierda occidental, del mundo occidental. Bueno, lo estamos diciendo nosotros desde un proceso de las izquierdas en el cual estamos aprendiendo nuevamente a hacer política. No negamos nuestro pasado, hemos cometido muchos errores, ya lo he dicho varias veces. Quienes militamos en la unidad plurinacional no vamos camino de santos, no vamos camino de los altares, estamos camino de Carondelet, reconociendo nuestros errores, procesando esos errores, corrigiéndolos y dando paso a un proceso donde prime siempre la democracia y el respeto a la opinión ajena. Ahora, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es respetar la voluntad popular que dijo que se aprueba una Constitución que es un proyecto de vida en común. Al Alberto Acosta ser humano, ya no al político, ¿cuál es esta enorme diferencia que hay entre el hombre de la universidad, el hombre de la academia y este trajinar que tiene ahora el político visitando los pueblos, seduciendo a las masas con el discurso, acercándose al hombre de clase media con una propuesta racional? ¿Cuál es esa diferencia entre el hacer político y el hacer de la academia? Es difícil establecer una diferencia, les soy absolutamente franco, por una razón muy simple. Todo ser humano es un animal político, eso ya lo decía Aristóteles. Siempre tenemos algo de político en nuestra actividad, en nuestro accionar. Eso no quiere decir que cuando digo tenemos algo de político, estamos pensando ser candidatos o tenemos que militar en una agrupación política, sino que nos comprometemos con la vida de la colectividad, directa o indirectamente. Todo ser humano es un animal político. Y esa idea de Aristóteles la complementó un gran pensador ecuatoriano, lojano, hace ya muchas décadas, Benjamín Carrión, que nos decía, mientras más políticos somos menos animales. Por eso tenemos que seguir comprometiéndonos con la política. Yo creo que es difícil hacer
una separación del académico, del político y del ciudadano comprometido. Todos de una u otra manera debemos y tenemos que comprometernos con la vida de la colectividad, debemos ser parte activa de la solución de los problemas y no podemos quedarnos simplemente como espectadores al margen. Eso es lo peor que puede pasar. Yo creo que esa es quizás una recomendación que le hago a la juventud. Quedarse al margen de la vida política es permitir que los politiqueros irresponsables tomen las decisiones políticas. Si alguien tiene educación, si alguien tiene acceso a la universidad, si alguien tiene trabajo, si alguien tiene una adecuada alimentación, salud, vivienda, depende de decisiones políticas. Si la gente se margina de la actividad política, de la colectividad en definitiva, va a permitir que los peores asuman esa tarea y eso no lo podemos permitir. ¿Qué diferencias hay entre la campaña electoral en la que participó Alberto Acosta con Rafael Correa y esta en la que participa Alberto Acosta solo, sin Rafael Correa? Hay varias diferencias. En primer lugar, ya no estoy junto al actual presidente de la República porque él se distanció de los principios básicos de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana. Y en segundo lugar, se ha ido configurando una concentración de poderes en una sola persona que influye en la justicia, influye en el Consejo Nacional Electoral, influye en la Corte Constitucional, influye en la Asamblea Nacional y respeta la independencia de funciones y ha ido configurando un escenario electoral totalmente desequilibrado. ¿Qué diferencia de cuando fue la campaña del ahora presidente de la República en el año 2006, cuando él podía moverse libremente por el país sin que nadie le amenace, le insulte, le grite, le denigre, como sucede ahora todos los sábados con el presidente Correa, que a quien no le apoya le cataloga como prácticamente como enemigo e incluso casi un traidor de la patria? Hay enormes diferencias. Estamos jugando en un partido en donde la cancha está inclinada, el árbitro está vendido y a ratos se nos roban incluso la pelota. Para cerrar esta conversación, economista, esta provincia tiene como dinámica el turismo. Es una de las fuerzas productivas, el turismo, la actividad pesquera. ¿Cuál es la propuesta de Alberto Acosta para esta provincia? Bueno, yo creo que la primera cosa que tenemos que decir es que hay que fortalecer la existencia misma de la provincia. A mí me preocupa mucho que luego del esfuerzo que realizó la población de la península para transformarse en provincia, para tomar distancias de un centro metropolitano que le tenía absorbida por un lado y marginada por otro lado, en lugar de fortalecerse las instancias de la provincia, se hayan vuelto a fortalecer las estructuras centralistas. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Al tema de la salud. ¿En dónde se resuelvan ahora los problemas de la salud? Nuevamente en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué quedó la independencia de la provincia? ¿En qué quedó la provincialización? Son las cuestiones que tenemos que nosotros hacer hincapié. En nuestro gobierno lo primero que vamos a hacer es fortalecer los gobiernos seccionales, las prefecturas, los municipios, las presidencias de las juntas parroquiales en general. No queremos dignatarios de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales o de las juntas parroquiales que sean alfombras del gobierno central. Vamos a apoyar la verdadera descentralización, vamos a hacer realidad una provincialización efectiva con autonomía. Y luego tenemos que trabajar en varios ámbitos. Para la provincia de Santa Elena, por ejemplo, es indispensable cristalizar un programa de riego. Aquí hay muchas tierras, pero sin agua. No es que no hay el agua ahí, sino que no hay la voluntad política para construir los canales de riego. Esa es una de las primeras tareas. En segundo lugar, hay que fortalecer la actividad pesquera, pero no solo de los grandes armadores, sino de los pequeños, generando las condiciones adecuadas. Y por otro lado, el turismo no puede solo beneficiar a las grandes cadenas hoteleras. Nosotros tenemos una propuesta que nos permitimos sugerir, que es no tener solo el turismo de 5 estrellas, sino el turismo de las 1000 estrellas. Toda la comunidad tiene que ser beneficiaria del turismo, no tener solo grandes cadenas hoteleras, sino pequeñas unidades en donde la gente pueda recibir a los turistas. Eso es algo que ha comenzado a hacerse aquí en la Ruta del Sol, pero creo que eso tiene que multiplicarse. El turismo tiene que beneficiar a toda la comunidad y no a solo a unos cuantos grupos reducidos. Ahí entonces la tarea es múltiple, turismo, pero turismo comunitario y ecológico, que participe mucha gente. En segundo lugar, atender todo lo que significa la cuestión pesquera y el ámbito agrario. Ya he mencionado agua,
accediendo tierra para los campesinos y para los productores, no solo para los grandes propietarios, y por supuesto generando las condiciones para que se procese aquí en la provincia aquellos productos de la pesca o del agro. ¿Por qué tiene que salir de aquí, por ejemplo, el pescado a otras provincias para ser envasado, para ser enlatado? ¿Por qué tiene que salir muchas veces, como sucede aquí en otras provincias, la leche que sale en bruto a otra provincia donde es puesta en una funda plástica, se le compra al campesino en 35, 38 centavos el litro y regresa el mismo litro ya enfundado con algún procesamiento a 80 centavos. Si son las cajas de la Nestlé le cuesta $1.40. ¿Cuándo vamos a dar ese paso que requiere el Ecuador, sobre todo en las provincias marginadas, donde no hay industria, agroindustria y posibilidades de generación de empleo? La palabra y el mensaje de Alberto Acosta Espinosa, candidato presidencial por las izquierdas. Ha estado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.